En la periferia de una gran ciudad, donde una ruidosa autopista conecta el centro con los suburbios, ocurre un acontecimiento misterioso. Médicos que cumplen con sus tareas notan algo inusual en la salida de la autopista 476. Allí, un coche parece haber sido abandonado apresuradamente. El motor está encendido, los faros iluminados, la radio sonando. La puerta del conductor está abierta, pero no hay nadie dentro. Esta escena alarma a testigos ocasionales, y pronto llega la policía. Mientras investigan la escena del crimen, descubren algunos detalles inquietantes. Frente al coche, sobre el asfalto, hay una mancha aún fresca de origen desconocido. Cerca, hay una piedra con las mismas manchas. Huellas similares se encuentran también en la cerca junto al coche. El especialista en análisis de escenas, Dale Jaeger, sospecha que el dueño del coche se encontró con dificultades repentinas. Según su opinión, todo sucedió muy rápido. Alguien atacó al conductor inesperadamente y luego desapareció con él. Además, los investigadores descubren y fotografían una huella de neumático junto al coche. Esta huella podría convertirse en una prueba importante en la investigación. El especialista en pruebas realiza una copia de un detalle importante que se envía al laboratorio regional para su posterior análisis. El vehículo está registrado a nombre de Gail Willard, pero esa noche lo conducía su hija, Amy Willard, de 22 años, una prometedora deportista de la Universidad George Mason en Virginia. Amy estaba visitando a su familia, que vive cerca del lugar donde se encontró el vehículo. Amy le dijo a su madre que quería visitar un lugar llamado Smokey Joe. Según una amiga, Amy dejó el bar sola alrededor de la 1:30 de la noche. Gail Willard, su madre, notó que su hija nunca antes había estado en Smokey Joe y que durante sus visitas a casa rara vez salía, prefiriendo pasar tiempo con la familia. El estado del vehículo hace pensar a los investigadores en un posible incidente en la carretera. Mientras Gail Willard inspecciona el coche, nota daños nuevos en el parachoques trasero, que no estaban presentes antes del viaje de Amy. La mujer informa esto de inmediato a la policía. Se sospecha que pudo haber ocurrido una colisión con otro vehículo en el cruce, donde Amy intentó girar de la autopista 476 a la primera calle. Según esta versión, Amy podría haber detenido el coche al borde de la carretera para intercambiar información, tras lo cual se produjo esta situación misteriosa. A la mañana siguiente, a aproximadamente 1 kilómetro del lugar donde se encontró el coche, se encuentran prendas de vestir y zapatos. Los agentes de policía llevan los hallazgos inmediatamente a la madre de Amy para su identificación, y la mujer confirma que las prendas pertenecen a su hija. Lo sorprendente es que en la ropa encontrada no hay rastros de suciedad. Está completamente seca, al igual que los zapatos. Esto parece extraño para las autoridades, considerando la reciente lluvia. Se sospecha que estos objetos fueron colocados después de que se encontrara el vehículo. Esto sugiere que alguien podría haber regresado a la escena del crimen para eliminar pruebas. Los investigadores examinan cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia en tiendas y cajeros automáticos cerca del bar Smokey Joe, pero Amy no aparece en ninguna de ellas. Luego, las autoridades reciben una pista inesperada. El coche de Amy Willard se encuentra abandonado en una salida de la autopista en una pequeña localidad. Después de que Amy Willard pierde contacto, la policía pide ayuda al público. Uno de los que se presentan es Andrew Buck, de 23 años. Informa que esa noche estaba en la autopista 476 y notó algo sospechoso cerca del coche de Amy.
La policía ya conocía a Buck. Hace unos años, fue acusado de hacerse pasar por un oficial de la ley. Según testigos, Buck encendía la sirena, ordenaba al conductor detenerse y luego mostraba una identificación. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntaba a aquellos que detenía. Pero un día uno de los conductores lo denunció a la policía, aunque el caso nunca llegó a juicio. Buck atrae de inmediato la atención de los investigadores, ya que sospechan que podría haber usado un método similar con Amy Willard. Según Patrick Penn, un representante de la Fiscalía de los Estados Unidos, regresar a la escena del crimen es a menudo típico de personas que cometen actos ilegales. Esto podría deberse a la curiosidad u otros motivos, dado que los criminales suelen regresar a lugares importantes para comprender mejor la situación. En el caso de Amy Willard, los eventos se desarrollan rápidamente. Menos de un día después de su desaparición, unos niños que jugaban en un aparcamiento abandonado en el norte de Filadelfia hacen un descubrimiento inquietante. Encuentran la figura de una mujer tumbada en la hierba. Los padres de Amy la reconocen por el tatuaje característico en el tobillo. Gail Willard, la madre de Amy, comparte sus sentimientos. Describe el día de la incertidumbre como el más difícil. Cuando llega la noticia del hallazgo en Filadelfia, Gail siente extrañamente alivio. Ahora, los investigadores tienen la oportunidad de aclarar lo sucedido. Nadie podía devolverla a la vida, pero al menos ahora estaba cerca, dice Gail. El examen médico revela detalles sobre el estado de Amy. La chica, de 1,58 m de altura y 54 kilogramos de peso, falleció según los expertos alrededor de las 7 de la mañana, aproximadamente 5 horas después de su desaparición. La causa son múltiples heridas en la cabeza. Inicialmente, los investigadores sospechan que podría haber sido un acto impulsivo o una situación entre personas conocidas. No descartan que alguien haya seguido a Amy y luego intentado confundir la investigación dejando pistas en otro lugar. La investigación revela un motivo y encuentran muestras de ADN del agresor durante las pesquisas. Las muestras de ADN se envían para análisis. En esencia, los investigadores tienen una pista genética y ahora deben determinar su pertenencia. El experto médico también señala un patrón inusual en la parte superior del cuerpo de Amy, cuya naturaleza sigue siendo un misterio para los investigadores. Al mismo tiempo, los técnicos forenses examinan las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen. Pertenecen a neumáticos Firestone 440 de 13 pulgadas, que normalmente se encuentran en coches pequeños y compactos. El caso del coche de Andrew Buck no arroja resultados. Los neumáticos no coinciden y la búsqueda en su casa no revela nada. Andrew Buck es oficialmente excluido de la lista de personas sospechosas después de comparar muestras biológicas. La investigación se estanca por falta de más pistas. Un año después del triste incidente con Amy Willard, hay un nuevo caso. Patty Jordan, de 19 años, informa sobre el comportamiento extraño de un conductor en la carretera. Según ella, un desconocido la siguió después de que ella saliera de un club nocturno. Cuando se detuvo en un semáforo, alguien chocó contra su coche. Patty, asustada, siguió conduciendo sin detenerse. El desconocido intentó que se detuviera en el arcén. Finalmente la adelantó y Patty pudo recordar la matrícula de su coche. Resulta que el coche pertenece a Arthur Omar, de 38 años, quien lo registró hace 20 años. En 1978 fue condenado por un delito grave en Nevada y sentenciado a cadena perpetua. Sorprendentemente, fue liberado después de solo 11 años. Dale, un especialista en análisis criminales, expresa su incomprensión sobre la decisión del Comité de Libertad Condicional. Según él,
Hay personalidades que no pueden cambiar, y Arthur Bohr es una de ellas. Tiene una historia de 20 años de conflictos con la ley, incluyendo incidentes con mujeres. Dahle lo describe como alguien que tiene una profunda aversión hacia las mujeres y quiere hacerles daño. La historia de este hombre muestra su impulso de autoafirmación y la necesidad de sentirse importante. Los investigadores sospechan que sus acciones podrían ser una especie de venganza. La investigación toma un giro inesperado cuando se descubre que el día de la desaparición de Amy Willard, la policía local detuvo a un vagabundo para interrogarlo. Esto ocurre a solo unas pocas cuadras del lugar donde luego se encontraron rastros del incidente. Esto despierta el interés de los investigadores y comienzan a buscar a este hombre para obtener más explicaciones. Pero encontrarlo resulta ser difícil. Un año después del incidente con Amy Willard, se produce un robo de coche en la ciudad. Según la descripción de la víctima, el sospechoso es un tal Arthur Bondar, quien ya había tenido conflictos con la ley, pero no logran encontrarlo. Poco después, otra mujer informa de un intento de robo en su apartamento en el tercer piso. El detenido se llama Peter Thomas Love. Se encuentran en su poder las llaves de un Honda que está cerca. Una verificación revela que la matrícula está registrada a nombre de Arthur Bohr y pertenece a un Ford de 1993. Más investigaciones revelan que Peter Thomas Love es un nombre falso y que en realidad es Arthur Omar. Surge la pregunta, ¿por qué la matrícula de Omar está en el Honda y no en su Ford? La respuesta es inquietante. El coche fue adquirido ilegalmente. Pertenece a Mary Owens, una residente de la ciudad de 25 años, cuya desaparición fue reportada por sus familiares hace 3 meses. Aquella mañana, Mary debía ir a trabajar, pero no aparece. El caso de Mary Owens plantea muchas preguntas a la policía. Creen que algo le sucedió a la chica mientras conducía por la autopista 476. La misma autopista donde ocurrió, anteriormente, el incidente con Amy Willard. Un dato interesante. En el maletero del coche de Mary encuentran rastros que parecen líquido seco, y en el asiento delantero hay un pequeño animal. En ambos parachoques del vehículo hay ligeros arañazos que se asemejan a los daños en el coche de Amy. Arthur Amar atrae de inmediato la atención de los investigadores, ya que Mary ha desaparecido. Ahora consideran seriamente su posible implicación en el incidente con Amy. Cuando se le invita a una entrevista, dice: «Estoy dispuesto a contarles todo lo que les interese, pero les pido que no me muestren en televisión. Después de todo, no se me han presentado cargos oficiales». Arthur Amar afirma que la noche de la desaparición de Amy estaba en una fiesta de cumpleaños y no en un bar. Según él, pasa tiempo con su familia, aunque luego se descubre que es una mujer con un hijo con quien se reúne. Sin embargo, una empleada del bar contradice esto y afirma haberlo visto en el Smokey Joe esa misma noche. Un año después del incidente con su hija, Gail Willard, quien trabaja como enfermera de emergencia, solicita ver las fotos de los daños de Amy. Después de examinar la imagen de lo que las autoridades llaman patrón, expresa una opinión diferente. Según ella, la marca es irregular y se asemeja a una huella. Después de recibir esta información, la policía comienza de inmediato a buscar el Ford, el vehículo que Arthur conducía durante la desaparición de Amy. Sin embargo, los resultados de la búsqueda son decepcionantes. Los investigadores muestran tenacidad y siguen el camino del camión de remolque. Al contactar con la empresa correspondiente, descubren la ubicación del vehículo de interés. Al llegar al lugar indicado, las autoridades encuentran un Ford verde
que ha estado casi un año en un campo junto a las instalaciones de la empresa de remolque. Este hallazgo representa una pista potencialmente importante que aún no ha sido investigada a fondo. En la inspección exterior del vehículo se encuentran daños leves en el parachoques delantero. Una llanta en particular llama la atención. Un Firestone 440 de 13 pulgadas. Este detalle resulta extremadamente importante ya que coincide con la huella encontrada previamente en la escena del crimen. Un experto en rastros encubiertos de una institución especializada confirma la coincidencia no solo de la marca, modelo y tamaño de la llanta, sino también del grado de desgaste. A pesar de que el coche ha estado a la intemperie sin techo durante mucho tiempo, lo que puede dificultar la búsqueda de pistas, los investigadores no pierden la esperanza. Un dato interesante es que el hombre relacionado con el caso solía trabajar en una sala de operaciones, donde podría haber aprendido métodos de limpieza minuciosa. Dado que no se encuentran nuevas pistas en la primera inspección, los oficiales deciden proceder de manera más exhaustiva. Según Alan Stewart, un policía de Pensilvania, desarman literalmente el vehículo. Quitan los asientos, la alfombra y aspiran minuciosamente el interior. Al desmontar el revestimiento de la puerta, encuentran pequeñas trazas de material biológico. Un análisis de laboratorio confirma que las huellas encontradas en la puerta del pasajero pertenecen a Amy Willard. Pero la mayor sorpresa para los investigadores surge cuando levantan el coche para remolcarlo. La luz del sol que cae sobre la parte inferior del vehículo resalta algo inusual en el cárter de aceite. La historia de Amy Willard y los eventos misteriosos que la rodean atraen la atención de las autoridades. Todo comienza en el bar Smokey Joe, donde, según los investigadores, Arthur Omar nota a la chica por primera vez. Se cree que luego la sigue por la autopista 476, mientras ella conduce de regreso a casa. La investigación revela una serie de extrañas coincidencias. Se encuentran daños similares en los parachoques de dos coches, como si hubieran chocado entre sí. Los expertos prestan atención a huellas inusuales en la escena del crimen que, según ellos, podrían ser de llantas Firestone, similares a las del coche de Omar. La investigación forense desvela una serie de detalles enigmáticos. En Amy se encuentran marcas extrañas cuya naturaleza plantea muchas preguntas. Sin embargo, un experto del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas no confirma la relación entre estas marcas y algunas pruebas encontradas en la escena del crimen. La prueba más convincente son los resultados del análisis de ADN. Las huellas biológicas encontradas en la escena del crimen coinciden con el perfil de ADN de Arthur Omar, lo que representa un punto de inflexión en la investigación. Poco antes del juicio, se produce otro descubrimiento inesperado. En el condado vecino de Bucks, Pensilvania, se encuentran restos que se cree pertenecen a Mary Owens. Curiosamente, Omar es encontrado al ser arrestado al volante de un coche que pertenece a Owens. El lugar donde se encuentran los restos está a menos de 30 kilómetros de la casa de Omar y a 48 kilómetros del lugar donde Amy fue vista por última vez. El destino de Mary se asemeja a la historia de Amy. Durante los juicios, los abogados de Omar intentan explicar su comportamiento con una infancia difícil y trastornos del desarrollo. Durante el proceso, se producen frecuentemente situaciones tensas que requieren la intervención del servicio de seguridad debido a arrebatos emocionales fuera de la sala del tribunal. Los familiares del acusado expresan abiertamente su insatisfacción con la cobertura mediática. Su medio hermano y su madre tienen conflictos con los periodistas que informan sobre el proceso. Finalmente, el tribunal impone una estricta sentencia a Arthur por sus acciones. La reacción de Omar al veredicto
Es impactante. Se dirige a la madre de Emmy y hace gestos inapropiados. Sus palabras hacia la señora Willard y sus hijos generan serias preocupaciones. Tras concluir el caso, el fiscal Patrick Meehan describe a Arthur como un individuo extremadamente peligroso y señala que en su carrera nunca ha encontrado a alguien tan despiadado y frío. Gail Willard, la madre de Emmy, expresa su opinión de que Arthur no merece atención pública y lo llama una persona sumamente desagradable. Es notable el papel importante que han jugado los métodos científicos en la investigación. Sin el análisis de ADN y otras pruebas materiales, habría sido mucho más difícil para las autoridades lograr resultados en este caso difícil. Una niña salió a pasear y desapareció en circunstancias misteriosas. La policía comenzó de inmediato la búsqueda y rápidamente encontró algunas pistas inquietantes. Sin embargo, el caso permaneció sin resolver durante 30 años, hasta que los investigadores finalmente descubrieron algunos detalles. No obstante, surgieron nuevas preguntas. Melissa Trumbull nació el 1 de marzo de 1977 en Lawrence, Massachusetts. Un mes después de su nacimiento, sus padres biológicos la dieron en adopción. Sus nuevos padres fueron Janet y Robert Trumbull. Melissa creció en la cercana ciudad de Salem. Era muy activa, interesada en la moda y el canto y amaba leer desde pequeña. En la escuela tenía muchos amigos, y después de clases a menudo asistía a una organización similar a los Boy Scouts, pero para niños de ambos sexos. Cuando Melissa tenía 9 años, sus padres adoptivos se divorciaron y su padre dejó de cuidarla. Después de un tiempo, su madre comenzó a salir con otro hombre llamado Robert, que no vivía con ellos. El 11 de septiembre de 1988, Melissa y su madre fueron a Lawrence, donde Janet planeaba encontrarse con Robert. A menudo iban a un bar local, y Janet solía llevar a su hija porque no tenía a nadie que pudiera cuidarla. Normalmente la madre le permitía a Melissa jugar afuera porque a la niña le aburría estar sentada en el bar. Janet le advertía que no se alejara mucho, y Melissa pasaba el tiempo en las calles adyacentes. Dado que visitaban este bar con frecuencia, la niña conocía a los niños del lugar y a menudo jugaba con ellos. En ese día, Melissa pasó tiempo afuera y de vez en cuando visitaba a su madre. En una de esas visitas el barman le preparó palomitas de maíz y la niña dijo que volvería pronto, pero no regresó al bar. Alrededor de las 4 de la tarde, su madre comenzó a preocuparse porque Melissa llevaba mucho tiempo fuera. Salió, revisó el coche, pero su hija no estaba en ningún lugar. Luego, junto con Robert, comenzaron a buscarla yendo de calle en calle. No lograron encontrar a Melissa, y después de unas horas, alrededor de las 9 de la noche, Janet decidió llamar a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar de inmediato, pero tampoco pudieron encontrar a la niña. La oscuridad hizo la tarea mucho más difícil, pero la policía continuó buscando a Melissa hasta tarde en la noche. También consideraron la posibilidad de que la niña se hubiera escapado. Sin embargo, su madre insistió en que Melissa tenía miedo a la oscuridad y no le gustaba estar sola, por lo que nunca se habría escapado. Al día siguiente, el paradero de Melissa seguía siendo desconocido y la búsqueda continuó. Alrededor de las 3 de la tarde, un trabajador ferroviario llamó a la policía. Estaba realizando una inspección del antiguo nudo ferroviario que estaba a solo unos cientos de metros del bar. Este nudo era bastante grande, con 8 vías en su punto más ancho, muchas de las cuales ya no se usaban. Entre los vagones vacíos notó algo extraño. Al acercarse se dio cuenta de que había encontrado una pista importante y lo informó de inmediato a la policía. Cuando llegaron los investigadores, rápidamente se dieron cuenta de que habían encontrado a Melissa Trumbull.
Además, cerca de las pistas había un bolso con su nombre, lo que confirmó sus sospechas. Los investigadores encontraron pruebas en las vías del tren que aún estaban en funcionamiento y notaron que habían sido dañadas por un tren. Sospecharon que los daños fueron causados por el paso de un tren, ya que este tramo de la vía estaba en funcionamiento. Sin embargo, de inmediato, surgieron dudas sobre si esta era realmente la causa de la desaparición. El investigador principal notó algunos puntos extraños que no encajaban con esta versión. Primero, el bolso, en el que se encontró una tarjeta con el nombre Melissa, estaba casi a 20 metros del supuesto lugar del crimen. Si la desaparición hubiera sido causada por un accidente en las vías, el bolso difícilmente habría quedado tan lejos. En segundo lugar, el investigador notó muchas huellas en el suelo cerca del bolso y algunas marcas en un fuerte color burdeos. Esto lo llevó a pensar que el incidente no fue un accidente. Es probable que todo haya ocurrido en ese lugar, y luego un perpetrador desconocido llevó las pruebas a las vías del tren para dar la impresión de un accidente. Otro factor que indicaba un crimen fue el propio lugar. El nodo ferroviario, con sus docenas de vagones vacíos, a menudo atraía a personas sin hogar y a aquellos que buscaban un lugar apartado para actividades cuestionables. Por lo tanto, el investigador sospechaba que alguien de este grupo podría estar involucrado en el caso. El material probatorio encontrado fue entregado a peritos médicos, y la policía comenzó inmediatamente la búsqueda de más pistas. En el lugar donde se encontró a Melissa no se pudieron encontrar rastros, por lo que los investigadores decidieron concentrarse en la búsqueda de testigos para reconstruir la cronología de los eventos. Primero hablaron con un empleado de la compañía ferroviaria, quien informó que un día antes del incidente había visto a una niña que se parecía a Melissa cerca de las vías. Él la advirtió sobre los peligros de estar en las vías, y la niña se fue. Luego, los policías se dirigieron a una mujer que vive cerca de un bar y que conoce a Melissa desde hace muchos meses. Sus hijos eran amigos de Melissa y la niña los visitaba a menudo. Ese día, Melissa llegó a su casa para invitar a los niños a jugar, pero la mujer no los dejó ir porque los niños se habían portado mal y Melissa se fue sola. Pronto, los investigadores encontraron a otro testigo que proporcionó la primera pista significativa. Informó que había visto a una niña que se parecía a Melissa cerca de una camioneta en una intersección cerca del nudo ferroviario. La niña estaba lacotroso hablando con el conductor. El testigo describió al hombre como alto y de aspecto desagradable, de unos 30 años, con cabello oscuro y una gran barba. La camioneta era vieja, marrón y oxidada. Los policías sospecharon que este hombre podría estar relacionado con el incidente y comenzaron a buscar vehículos similares. Los expertos médicos han examinado las pruebas y han determinado que no se trata de un accidente. El caso se convirtió en un delito de primer grado y los investigadores comenzaron a buscar al culpable. Solo tenían una pista: la descripción de una furgoneta que fue vista cerca de Melissa poco antes de su desaparición. La policía comenzó a buscar vehículos similares, pero se encontraba constantemente con obstáculos. El problema era que era casi imposible vincular al propietario con el crimen, incluso si encontraban la furgoneta correcta, sin una confesión. En aquellos años, no se utilizaba el análisis de ADN y en la furgoneta no había más pruebas, como las pertenencias de Melissa o huellas dactilares. La policía también intentó encontrar nuevos testigos y entrevistó a cientos de residentes, pero sin éxito. La búsqueda de la furgoneta y otras pistas duró varios meses, pero finalmente el caso se estancó. El caso de Melissa fue ampliamente discutido en los medios de comunicación y el público comenzó a culpar a su madre. La gente estaba indignada de que la mujer dejara a su hija caminar sola, especialmente cerca de un lugar tan peligroso como un cruce ferroviario abandonado. Aún más les indignó que la madre estuviera en un bar en ese momento.
Los periódicos comenzaron a difundir rumores de que Janet tenía problemas con el alcohol después del divorcio y descuidaba sus deberes parentales. El público también culpó a los servicios sociales por su inacción, ya que no intervinieron. Janet se negó a hablar con los periodistas y a responder sus preguntas. El centro de asistencia declaró que estaba al tanto de la difícil situación de la familia y había intentado ayudar, pero no había pensado en llevarse a Melissa a su cargo. Mientras tanto, los investigadores seguían centrados en la búsqueda de la furgoneta, la única pista que podía ayudar en la investigación. Revisaron nuevas teorías e hipótesis para avanzar de alguna manera en el caso, pero cada nueva pista llevaba a otro callejón sin salida y la investigación no avanzaba. En el año 2000, 12 años después del incidente, los investigadores tenían un primer sospechoso serio. Tommy Lynn, quien había confesado 22 episodios criminales, despertó el interés de los investigadores en el caso de Melissa, ya que muchos de sus actos coincidían con los detalles de este incidente. Además, Tommy se parecía al conductor de la camioneta que había sido visto cerca de la niña y a menudo pasaba la noche en vagones vacíos mientras viajaba por varios estados. Sin embargo, a pesar de todas las coincidencias, los investigadores no pudieron encontrar pruebas de que Tommy estuviera cerca de Lawrence en ese momento. Por el contrario, llegaron a la conclusión de que se encontraba en otro estado. La policía revisó el caso muchas veces y examinó a posibles sospechosos, pero sin éxito. La situación no cambió durante años, hasta que en el año 2013 surgió una nueva pista. Los investigadores, que arrestaron a un hombre de Lawrence en otro caso, escucharon de él información sobre el incidente con Melissa. El hombre contó que en el año 1988, cuando tenía 13 años, cometía pequeños delitos con coches. El día de la desaparición de Melissa, notó a una niña sentada en las escaleras de un bar, junto a un hombre llamado Mike. El testigo conocía a Mike y sabía de su dudosa reputación. Después de pasar, regresó 10 minutos más tarde y vio a la niña yéndose con Mike y otro hombre que no conocía. Cuando se le preguntó por qué había guardado silencio durante 25 años, el hombre explicó que no quería tener nada que ver con la policía. Después de enterarse del incidente y reconocer que había visto a la niña mencionada, lo discutió con su hermano, quien le aconsejó no involucrarse. Sin embargo, los investigadores descubrieron de inmediato una grave contradicción en su historia. El testigo afirmó haber visto a la niña por la noche, cuando estaba oscuro, mientras que la búsqueda de ella comenzó alrededor de las 4 de la tarde, cuando todavía estaba claro. Dado que todos en el bar sabían de su desaparición y su madre la buscó durante varias horas, era improbable que la niña estuviera sentada en las escaleras del bar sin ser notada. La policía sospechó que el testigo podría haber visto a otra niña o que su declaración no era cierta. A pesar de estas dudas, investigaron la posible participación de Mike, pero sin progresos en esa dirección. En el año 2014 se decidió reabrir un antiguo caso, basado en el testimonio de un testigo. En ese momento el análisis de ADN se utilizaba ampliamente, y los investigadores esperaban que los expertos encontraran nuevas pruebas. Comenzaron examinando la ropa de Melissa y otros objetos, pero no encontraron ADN extraño en ellos. Entre las pruebas había muestras de debajo de las uñas, que también fueron analizadas. Los expertos encontraron en realidad partículas de piel extraña que enviaron al laboratorio. Pero aquí surgió un nuevo problema. Solo lograron obtener un perfil parcial de un hombre desconocido, que no era suficiente para buscar en las bases de datos. Los investigadores no se rindieron y recurrieron a una empresa genealógica. Los especialistas examinaron la muestra y comenzaron a buscar posibles propietarios en las bases de datos disponibles. El trabajo fue difícil, ya que la muestra parcial no permitía una identificación precisa de la persona. Sin embargo,
encontraron a un posible pariente del dueño de la muestra y se encontraron con la familia McClinton. Los investigadores comenzaron a investigar a los miembros de esta familia para identificar al posible culpable. Esto tomó varios años debido a la falta de un perfil completo de ADN. Revisaron quién podría haber estado en Lawrence en 1988, que coincidiera con la edad y otros parámetros. Finalmente, redujeron el círculo a 2 hermanos, uno de los cuales era Marvin McClinton. Vivía en Alabama, pero a finales de los 80 había vivido a 20 minutos de Lawrence y había trabajado como carpintero. Además, visitaba a menudo una iglesia cerca del bar donde Melissa había estado. Marvin también había trabajado como guardia de prisión durante unos 30 años, aunque con interrupciones, y en el año 88 se encontraba en una de esas pausas. Los investigadores descubrieron que en ese entonces poseía una vieja furgoneta marrón. Es notable que no tenía antecedentes penales, aparte de numerosas multas por no usar el cinturón de seguridad. Marvin se había casado 2 veces, pero ambas mujeres lo habían dejado. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio con quienes no mantenía relaciones cercanas. Mientras los investigadores buscaban a un sospechoso, la madre de Melissa nunca esperó que el caso se resolviera. Luchó durante mucho tiempo con su enfermedad y nunca descubrió quién era responsable de la desaparición de su hija. Después de recopilar toda la información posible sobre Marvin y sus parientes, los investigadores llegaron a la conclusión de que él era probablemente el culpable. En el año 2021, los investigadores viajaron a Alabama para interrogar a Martin sobre los eventos a finales de los años 80. Cuando se trató del incidente con Melissa, negó categóricamente su participación. Sin embargo, cuando se enteró de que se había encontrado el ADN de uno de sus familiares cercanos en las pruebas, Martin sospechó que podría haber sido su hermano. Ese mismo año, Martin voluntariamente proporcionó una muestra de ADN, pero los expertos no pudieron encontrar una coincidencia completa. El perfil de ADN parcial encontrado bajo las uñas de Melissa indicaba que Martin era el autor del crimen o que estaba estrechamente relacionado con él. Después de investigar a todos sus parientes masculinos cercanos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos tenía la posibilidad de cometer este crimen. Las sospechas volvieron a recaer en Martin. Sabiendo que sería difícil lograr una condena sin una coincidencia completa de ADN, pasaron un año más buscando pruebas adicionales. Los investigadores también revisaron a Mike, el hombre que supuestamente un niño de 13 años había visto con una niña que se parecía a Melissa en las escaleras de un bar. Después de obtener su muestra de ADN, los expertos determinaron que no podía ser la persona cuyas partículas de piel se encontraron bajo las uñas. Mike fue eliminado definitivamente de la lista de sospechosos. Los investigadores continuaron visitando a Martin y haciéndole diversas preguntas. En abril de 2022, decidieron arrestarlo a pesar de sus continuas protestas de inocencia. Durante su arresto, Martin hizo un comentario sospechoso. Al menos he recibido 20 años de mi pensión. En ese momento tenía 74 años y fue enviado a la cárcel a la espera de su juicio. El juez lo puso bajo vigilancia constante, ya que otros reclusos se habían enterado de lo que se le acusaba y que había trabajado anteriormente como guardia de prisión. A falta de pruebas concluyentes, la acusación se basó en el proceso de exclusión. Se encontró ADN de un miembro de la familia de Martin bajo las uñas de Melissa, pero ninguno de sus parientes cercanos tenía la posibilidad de cometer el crimen. En cuanto a los parientes lejanos, la coincidencia de su ADN no era tan clara. Los expertos pudieron determinarlo fácilmente. Además, la acusación señaló que Martin, en el año 1988, frecuentaba una iglesia en la misma calle que el bar. Poseía una camioneta similar y coincidía con la descripción de un testigo que había visto a una niña junto a su vehículo.
El juicio comenzó en diciembre de 2022. El abogado del hombre señaló de inmediato que la falta de un perfil completo de ADN del perpetrador no podía confirmar la culpabilidad de su cliente. Luego, el abogado llamó a 2 de sus expertos. El genetista explicó que la coincidencia de un perfil de ADN parcial con una familia no excluye que la muestra podría pertenecer a parientes lejanos, de los cuales cada persona puede tener cientos y miles. El propio Mertin se negó a testificar en su defensa, y a finales de diciembre los jurados comenzaron sus deliberaciones. Esto duró casi una semana, y el 27 de diciembre anunciaron que no pudieron llegar a una decisión unánime. Algunos jurados opinaron que sin un perfil completo de ADN no se podía considerar a Mertin culpable sin ninguna duda, y el juez tuvo que declarar el juicio como nulo. A principios de 2024, la Fiscalía declaró que buscaría un nuevo juicio. Este comenzará el 30 de septiembre de 2024. Y hasta entonces Mertin permanecerá en prisión. Ahora tiene 76 años y tiene algunos problemas de salud, lo que aumenta la probabilidad de que no pueda esperar hasta después del nuevo juicio. Si el tribunal nuevamente no puede declararlo culpable, podría ser liberado, y el caso de Melissa quedaría sin resolver. En la tranquila ciudad de Oklahoma ocurrió un incidente que estremeció a los habitantes locales. La historia comenzó en una noche ordinaria de mayo de 1997, cuando una madre, como siempre, acostaba a sus hijas. Pero la mañana del día siguiente trajo un descubrimiento inesperado. Una de las niñas había desaparecido misteriosamente de su cama. Cuando los investigadores tomaron el caso, quedó claro que la niña no pudo haber salido de la casa por voluntad propia. A pesar de las prometedoras pistas encontradas en la escena del crimen, la investigación se prolongó durante muchos años. Cuando finalmente los investigadores resolvieron este enigma, el resultado impactó a todos los involucrados. La protagonista de esta historia era Kirsten Hitzfeld, nacida el 12 de febrero de 1989 en el pequeño pueblo de Berstadt. El destino de la niña no fue fácil desde el principio. Su padre abandonó a la familia poco después de su nacimiento. La madre de Kirsten, Shannon, tuvo que mudarse con su hija a la casa de sus padres. Después de 2 años, encontraron un hogar propio. Pronto apareció un nuevo hombre en la vida de Shannon, y de esa relación nació otra niña, Faith. Pero ese matrimonio tampoco duró mucho, y la mujer quedó nuevamente sola con 2 hijos. A pesar de su corta edad, Kirsten se mostró como una hermana mayor cariñosa que ayudaba a su madre a cuidar de Faith. Esto la hacía muy independiente para su edad. Las hermanas compartían una habitación, mientras su madre dormía en el cuarto contiguo. En la fatídica noche del 13 de mayo de 1997, cuando Kirsten tenía 8 años y Faith 3, Shannon acostó a sus hijas como de costumbre. Les leyó un cuento hasta que la más pequeña se quedó dormida. Para no despertarla, la mujer deseó buenas noches a su hija mayor y se fue a su habitación, dejando la puerta entreabierta por si alguna de las niñas llamaba durante la noche. Cerca de las 3 de la madrugada, Shannon se despertó de repente por unos ruidos extraños que provenían del cuarto de las niñas. Suponiendo que sus hijas se habían despertado, fue a su habitación. Sin embargo, al acercarse a la puerta, los ruidos cesaron. Pensó que las niñas se habían vuelto a dormir y estaba a punto de regresar. Entonces, notó algo inusual. La puerta del cuarto de las niñas estaba completamente cerrada, aunque normalmente permanecía entreabierta. La madre pensó que tal vez una de las niñas había cerrado la puerta o que ella misma había olvidado dejarla abierta. Shannon abrió un poco la puerta, pero decidió no entrar para no perturbar el sueño de las niñas.
La mañana siguiente comenzó como de costumbre. Cerca de las 6:30, Shannon fue a despertar a sus hijas. Al entrar en la habitación, solo encontró a la más pequeña, Faith, en la cama. Ante la pregunta de dónde estaba Kirsten, Faith no pudo responder. La madre preocupada buscó por toda la casa, pero la hija mayor no estaba por ninguna parte. Con la esperanza de que Kirsten hubiera ido a casa del abuelo, que vivía cerca, Shannon llamó a su padre, pero él tampoco había visto a su nieta. Cuando Shannon comprendió la gravedad de la situación, se dirigió a la policía. Los investigadores que llegaron al lugar pensaron inicialmente que la niña podría estar escondida en algún lugar de la casa o haber salido a pasear. En su tranquila ciudad, nunca habían ocurrido incidentes de este tipo con niños, especialmente desde el interior de una casa. Sin embargo, pronto quedó claro que la situación era mucho más complicada de lo que se suponía al principio. Al registrar la habitación de Kirsten, los investigadores descubrieron rastros en el alféizar de la ventana que causaron gran preocupación. Al registrar los alrededores de la casa, los policías encontraron cerca de la ventana una prenda de vestir de la niña con marcas que Shannon confirmó pertenecían a su hija. Cuando las fuerzas del orden llegaron a la escena del crimen, se encontraron ante una situación inquietante que indicaba la posible desaparición de un niño. Fuerzas adicionales fueron inmediatamente convocadas para apoyar la investigación. La madre de la niña les contó a los oficiales sobre un ruido extraño que la despertó a las 3 de la madrugada. Solo ahora se dio cuenta de que ese momento podría estar relacionado con la desaparición de su hija. La búsqueda alrededor de la casa no arrojó resultados, y los investigadores comenzaron a interrogar a los residentes locales. Lamentablemente, nadie notó nada inusual esa noche. La única pista fue el testimonio de un vecino que escuchó el ladrido de un perro alrededor de las 3 de la madrugada, lo cual coincidía con la hora presumida del incidente. Sin pistas claras, los investigadores recurrieron a un psicólogo infantil para hablar con la pequeña Faith, la hermana menor de la desaparecida Kirsten. A pesar de su corta edad, la niña parecía haber sido testigo del incidente, pero solo podía repetir que un hombre malo se llevó a la hermana. Esto confirmó la naturaleza involuntaria de la desaparición de Kirsten, pero no proporcionó más detalles para identificar al posible perpetrador o la ubicación de la niña. Al principio, las sospechas recayeron en alguien del entorno cercano de Kirsten, ya que parecía improbable que un extraño pudiera entrar en su habitación sin ser detectado. Basándose en esta teoría, los investigadores descubrieron que la madre de la niña tenía problemas con sustancias prohibidas. Los investigadores no descartaron que la desaparición pudiera estar relacionada con esto. Surgió la sospecha de que Shannon podría tener deudas con personas indeseables que exigían el pago de esta manera. Otra teoría, aún más inquietante, también fue considerada. Los investigadores consideraron la posibilidad de que la madre estuviera involucrada en la desaparición de su hija. Esta hipótesis, aunque parecía improbable, requería una revisión exhaustiva en el marco de la investigación integral de la misteriosa desaparición de Kirsten. Las autoridades decidieron dirigirse al público a través de los medios de comunicación, con la esperanza de obtener pistas relacionadas con este caso. La reacción no tardó en llegar. La policía recibió numerosas llamadas. Los investigadores examinaron cuidadosamente cada informe, aunque la mayoría no contenía información valiosa. Sin embargo, pronto los investigadores encontraron una pista inquietante. Una de las personas que llamó expresó sospechas sobre su pareja. Según su declaración, él mencionó el nombre de Kirsten en una discusión de manera amenazante. Este hombre llamó la atención especial de la policía cuando se supo que conocía al tío de la niña. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas. La casa en la que Kirsten vivía con su madre y su hermana pertenecía anteriormente a este familiar.
Los investigadores sospechaban que el sospechoso conocía el diseño de la casa. Además, este hombre ya había tenido problemas con la ley en el pasado. Sin embargo, durante el interrogatorio, el hombre afirmó que la noche de la desaparición de Kirsten estaba en un bar. Su declaración fue confirmada por varios testigos que dijeron haberlo visto allí hasta alrededor de las 4 de la mañana. Al mismo tiempo, los investigadores hablaron con Shannon, la madre de la niña. Ella insistió en que nunca habría permitido que algo le sucediera a su hija. A pesar de sus protestas, los investigadores dudaban en descartarla como sospechosa, aunque no encontraron pruebas de su participación en el incidente. La falta de ruido en el momento de la desaparición de Kirsten seguía siendo un misterio para los investigadores. Continuaron investigando todas las teorías posibles para resolver el misterio de este caso inexplicable. Después del primer informe sobre su desaparición, las autoridades examinaron muchas versiones, pero todas resultaron infructuosas. La investigación se prolongó durante meses y la esperanza de un buen final disminuía cada día. Shannon, la madre de la niña, no podía quedarse de brazos cruzados. Desde el principio, hizo todo lo posible para encontrar a su hija. Habló con los medios locales, distribuyó folletos e incluso verificó algunas teorías por sí misma. Pero sus esfuerzos a menudo se encontraron con obstáculos inesperados. Para sensibilizar al público, Shannon se dirigió a las empresas locales y les pidió que colgaran información sobre Kirsten. Para su sorpresa, muchos se negaron y se refirieron a la política de la empresa. También fracasaron sus intentos de organizar una reunión con el gobernador del estado. Sin perder la esperanza, Shannon organizó un pequeño centro de coordinación de voluntarios. Su principal tarea era difundir información e interactuar con los medios de comunicación. Pero también hubo problemas. Algunos voluntarios abusaron de la confianza. Otros aprovecharon la situación para autopromocionarse. Al darse cuenta de que su enfoque era limitado, Shannon decidió cambiar su estrategia fundamentalmente. Ingresó a la universidad, se graduó en criminología y comenzó a trabajar en la asistencia probatoria. Esta decisión no solo estuvo motivada por el deseo de saber qué le había pasado a su hija, sino también por el deseo de proteger a otros niños de posibles peligros. Shannon estaba convencida de que la persona relacionada con la desaparición de Kirsten podría tener un pasado criminal. Su nuevo trabajo le permitía prevenir posibles incidentes relacionados con la liberación de personas que representaban un peligro para la sociedad. Durante muchos años, Shannon no perdió la esperanza de encontrar respuestas sobre el destino de su hija Kirsten. Investigó cuidadosamente la información sobre personas con un pasado dudoso que vivían en su ciudad y sus alrededores, con la esperanza de descubrir una conexión con la desaparición de Kirsten. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Las autoridades regularmente regresaban a este caso y consideraban nuevas teorías, pero sin éxito. Con la ayuda de especialistas del FBI, se creó un retrato que mostraba cómo podría verse Kirsten años después de su desaparición. Aunque la esperanza disminuía cada día, no se pudieron sacar conclusiones definitivas debido a la falta de pruebas concluyentes. En 2014, se produjo un giro inesperado en esta historia. Una mujer se dirigió a la policía con una historia inusual. Después de la muerte de su abuela, al revisar sus cosas, encontró un diario con un contenido impactante. Contenía la confesión detallada del hijo de la abuela sobre la desaparición de Kirsten Hatfields. Las entradas contenían tantos detalles que los investigadores no dudaron de su veracidad. Según el diario, el hombre sacó a Kirsten de su habitación y la llevó a una ciudad vecina, donde tenía una casa. Allí sucedieron cosas difíciles de describir. La narración se extendía a lo largo de varias páginas y era tan inquietante
que incluso los investigadores más experimentados quedaron profundamente conmovidos. Lo más inquietante fue la mención de que todo estaba grabado en vídeo. Esta información abrió un nuevo capítulo en la investigación que había estado estancada durante muchos años. Aunque Shannon en algún momento casi se había resignado a no encontrar a Kirsten con vida, nunca dejó de buscar la verdad. Las autoridades llamaron de inmediato al hijo de la mujer para una conversación. Esperaban que lo negara, pero sus palabras los sorprendieron. El joven confesó su participación en el incidente y dijo que todo ocurrió en la casa de su exnovia. Después de obtener los permisos necesarios, los investigadores enviaron un equipo de especialistas para inspeccionar la casa. Los expertos usaron una sustancia especial que brilla al contacto con las más pequeñas trazas de material biológico, incluso si han sido eliminadas a fondo. El resultado sorprendió a todos los presentes. Uno de los especialistas comparó lo que vio con un árbol de Navidad y dijo que las huellas se encontraban por toda la casa. Lo más sorprendente fue que la posición de las huellas coincidía con las entradas en el diario personal. Después de recolectar todas las pruebas posibles, incluidas muestras del suelo y el papel tapiz, los especialistas las enviaron para su análisis. Paralelamente se organizó la búsqueda del área circundante. En la casa también encontraron una caja con numerosas cintas de video. Suponiendo que una de ellas podría contener información importante, los investigadores pasaron innumerables horas viendo cada grabación. Pero ni el material de video ni la búsqueda en la propiedad dieron los resultados esperados. Se produjo un giro inesperado cuando los expertos completaron el análisis de las muestras recolectadas. Resultó que todas las huellas no eran humanas, sino de un animal. Esto fue un verdadero shock para los investigadores, que estaban seguros de que estaban cerca de resolver el caso. En cambio, se encontraron con otro callejón sin salida en la investigación. La naturaleza de esta extraña circunstancia seguía siendo incierta. Posiblemente alguien quería desviar a las autoridades. La historia descrita en el diario encontrado podría ser la fantasía de una persona con percepciones especiales. Tal vez el autor, después de leer la noticia sobre la desaparición de la niña, creó en su mente todo un drama. A pesar de esta circunstancia, los investigadores no perdieron la esperanza de desvelar el misterio. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo nuevas pistas, y hasta el verano de 2015, la investigación se estancó de nuevo. Una nueva perspectiva sobre el caso de Kirsten la aportó el investigador Daryl Miller, a quien se le había asignado recientemente. Decidió analizar minuciosamente todos los materiales disponibles. Durante la revisión, Miller descubrió algo inesperado. Todos estos años, sus predecesores habían pasado por alto pruebas importantes. En el almacén había muestras del alféizar de la ventana en la habitación de Kirsten y de sus objetos personales que, por alguna razón, no habían sido enviadas para su análisis. Tal vez se pensó anteriormente que el análisis no proporcionaría nueva información. Miller decidió corregir este error y envió los hallazgos al laboratorio. Los resultados fueron inesperados. Ambas muestras no pertenecían a Kirsten, sino a un hombre desconocido. Este fue un avance largamente esperado, pero pronto el investigador se encontró con un nuevo obstáculo. El perfil genético obtenido no coincidía con ningún registro en la base de datos del FBI. Esto podría significar que la persona no tenía antecedentes criminales o que sus datos no estaban registrados en el sistema. Pero Miller no se dio por vencido. Decidió recolectar muestras de todos los involucrados en el caso desde el principio. La policía elaboró una lista y recopiló material de cada participante. Sorprendentemente, todos aceptaron voluntariamente dar muestras.
lo que llevó a los investigadores a pensar que la clave para resolver el caso podría estar fuera del círculo conocido. Las investigaciones se prolongaron durante muchos años y Miller ya había perdido la esperanza, cuando de repente llegó una llamada largamente esperada del laboratorio. Los expertos informaron de un avance inesperado. Una de las muestras coincidía perfectamente con las pruebas encontradas en la escena del crimen. El propietario de la muestra era Anthony Palma, un vecino de la familia, de 56 años, que vivía en la acera de enfrente. Es notable que Palma fue uno de los primeros con quienes los agentes del orden hablaron el día de la desaparición. Declaró entonces que se había despertado a las 3 de la mañana por los ladridos de su perro. Ahora, con la nueva información, los investigadores decidieron interrogarlo nuevamente. Aunque las pruebas disponibles eran suficientes para un juicio, los investigadores esperaban obtener información adicional. Esto podría no solo acelerar el proceso, sino también ayudar en la búsqueda de la desaparecida Kirsten, cuyo paradero seguía siendo desconocido. Actuando con cautela, invitaron a Anthony a una conversación, bajo el pretexto de interrogar nuevamente a todos los vecinos para recopilar nuevas pistas. En realidad, su objetivo era obtener declaraciones más detalladas de él. Primero, los investigadores preguntaron si recordaba algo más de aquella noche. Anthony repitió su declaración anterior, pero esta vez añadió un nuevo detalle. Vio un coche blanco estacionado frente a la casa de Kirsten, pero no le dio importancia en aquel momento. Cuando los policías preguntaron si conocía personalmente a Kirsten o a su familia, Anthony respondió que solo los conocía como vecinos, pero que nunca había hablado directamente con Kirsten. En la conversación con los representantes de la ley, el hombre recordó sus buenas relaciones con los niños del vecindario en los últimos años. Contó cómo los niños le pedían ayuda con sus bicicletas o le pedían dulces. Cuando se le preguntó si había visitado la casa de la familia de Kirsten, respondió con confianza que nunca había estado allí. Esta declaración se convirtió en el momento clave de la conversación. Dado que sus huellas se encontraron en el alféizar de la ventana en la habitación de la niña, sus palabras despertaron dudas. Tal contradicción podría jugar un papel importante en la investigación posterior. Sin embargo, la situación se complicó porque anteriormente un amigo de Anthony había vivido en esa casa y admitió haber estado allí en ese momento, pero las pruebas encontradas eran recientes. Para pasar al tema principal de la conversación, los investigadores informaron sobre los hallazgos en la habitación de Kirsten y en sus objetos personales. Anthony continuó negando su participación, afirmando que nunca había cruzado el umbral de esa casa. Al no obtener el resultado deseado, los investigadores cambiaron su táctica. El investigador Miller entró en la sala con una foto de Kirsten. La reacción de Anthony fue inesperada. Apartó la imagen y evitó mirarla. Miller intentó de diversas maneras revelar contradicciones en las declaraciones de Anthony, pero este rechazó todas las acusaciones decididamente. Parecía que sabía que una confesión podría tener serias consecuencias y se aferró firmemente a su versión de los hechos. Después de una larga conversación, los investigadores decidieron arrestar a Anthony. Después de obtener todos los permisos necesarios, registraron minuciosamente su propiedad, pero no encontraron pruebas sustanciales. A pesar de las constantes negaciones de Anthony durante el juicio, las pruebas científicas estaban en su contra. Durante el proceso surgieron nuevos detalles del pasado de Anthony que anteriormente habían sido pasados por alto. Resultó que, algunos años antes del incidente con Kirsten, había tenido problemas con la ley. A finales de 2017, el veredicto fue desfavorable para Anthony y fue condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, el paradero de Kirsten seguía siendo desconocido, lo cual preocupaba especialmente a los investigadores.
Shannon, la madre de Kirsten, no abandonó la búsqueda de su hija. Se reunía regularmente con Anthony en la cárcel con la esperanza de obtener respuestas. Cada vez tenía la sensación de que él estaba a punto de revelar información importante, pero eso nunca sucedió. Un giro inesperado ocurrió a principios de 2019, cuando Anthony falleció. Según el Guardián, todos los que tenían contacto con él lo trataban negativamente debido a sus acciones. Con su muerte, la familia de Kirsten perdió la última esperanza de esclarecer esta triste historia. La querida madre desapareció unos días después de su cumpleaños. La familia estaba segura de que no podía desaparecer así como así. Sin embargo, su desaparición llevó al descubrimiento de los secretos más oscuros de la familia. Al sur de Fayetteville, Carolina del Norte, se encuentra la pequeña y acogedora ciudad de Hope Mills. En 1987, Edward Dean Williams y su segundo esposo celebraron el nacimiento de su hija Tabitha. 2 años después nació su segunda hija, Anne. Edward Dean también tenía un hijo, Terry, que nació de su primer matrimonio corto y difícil. Después del divorcio, el padre de Terry desapareció de su vida. Terry creció inteligente y fuerte, y sus hermanas lo admiraban. Para ellas, siempre fue un modelo a seguir. Edward Dean siempre ponía a sus hijos en primer lugar y estaba dispuesta a hacer todo por ellos. Les enseñó a perseguir sus objetivos y a ser independientes. Aunque estaba orgullosa de todos sus hijos, a menudo destacaba los logros de Terry. Edward Dean tenía una relación maravillosa con su hermano mayor, Robert, quien era una persona muy reservada y tranquila. Robert siempre estaba dispuesto a cuidar a los niños y apoyar a su hermana en momentos difíciles. El segundo matrimonio de Edward Dean no duró mucho, y después del divorcio decidió no tener más relaciones. Pero el encuentro con Michael Williams lo cambió todo. Edward Dean conoció a Michael a través de su hermano Robert, con quien Michael sirvió en el ejército. Michael era amable y paciente, y después de 2 matrimonios fallidos, se convirtió en el mejor hombre de su vida. Edward Dean y Michael se casaron el 6 de agosto de 1999. Después de que se casaron, los hijos de Edward Dean no aceptaron a Michael de inmediato. Con el tiempo, sin embargo, pudo ganarse su confianza y cariño. Este matrimonio fue muy feliz. Michael siempre estaba dispuesto a ayudar, se ocupaba de los niños y nunca les negaba nada. Era completamente diferente a los hombres con los que Edward Dean había estado antes. Con Michael, ella se sentía segura. Michael cuidaba solo de la familia, y Edward Dean ya no tenía que trabajar en 3 empleos al mismo tiempo como antes. Ella sonreía constantemente y era muy feliz con Michael. Unos años más tarde, Anne y Tabitha se graduaron de la escuela secundaria. Terry ingresó en la Academia Naval, y toda la familia se alegró de su decisión. Creían que le esperaba un futuro brillante. En marzo de 2010, Edward Dean recibió la triste noticia. A su amado esposo Michael le habían diagnosticado una enfermedad grave. La enfermedad de Michael conmocionó a todos. En poco tiempo, se transformó de un hombre fuerte y sano en una persona completamente indefensa. Después de despedirse de él, fue muy difícil para Edward Dean. Finalmente había encontrado un hombre que la amaba y cuidaba de ella y sus hijos. Y ahora lo había perdido. Un año después, se acercaba el primer aniversario de la pérdida de Michael. A Edward Dean le resultaba difícil sobrellevarlo. Se veía muy sola y deprimida. Sus seres queridos sentían que solo quería hablar con alguien para llenar el vacío dentro de ella. Afortunadamente, su hijo Terry le propuso quedarse con ella por un tiempo para que no estuviera sola.
las hijas y la misma. El 1 de diciembre de 2011, la hija mayor de Edward Dean Williams, mientras colgaba la ropa afuera, escuchó repentinamente el sonido de un teléfono móvil. Su tío Robert llamaba y preguntaba si había estado en contacto con su madre, ya que ella no respondía a sus llamadas. Tabada llamó inmediatamente a su hermana menor Ann. Ann sospechaba que su madre podría haberse ido para estar sola, pero Tabada señaló que su madre siempre avisaba cuando se iba. Decidieron entonces que Robert debía informar la desaparición a la policía. El 4 de diciembre de 2011, un policía de patrulla notó un coche abandonado al borde de la carretera. Después de verificar las matrículas, descubrió que el coche pertenecía a Edward Dean Williams. El coche estaba a 5 kilómetros de su casa, pero Edward Dean no se encontraba por ninguna parte. El policía de patrulla llamó a los investigadores a la escena. El coche no estaba cerrado, y en el tablero había un teléfono con un mensaje abierto de su hermano Robert. Si lees esto, por favor llama. Estamos preocupados. A 30 metros del coche, los investigadores encontraron un bolso de Edward Dean atado a un árbol. En él había su licencia de conducir, un talonario de cheques y más de $3,000 en efectivo. La policía también notó que faltaba la llave del coche. Obviamente, la persona que estaba al volante se había llevado la llave. Robert, el hermano de Edward Dean, fue llamado al lugar donde se encontró el coche. Los investigadores notaron sus numerosas llamadas y mensajes, lo que daba la impresión de que él sospechaba algo. Robert informó que Edward Dean no había respondido a sus llamadas desde hacía aproximadamente una semana y que no sabía dónde podría estar. Sin embargo, no presentó un informe de persona desaparecida, lo cual le pareció extraño a la policía. Robert también contó que Edward Dean vivía cerca, junto con su hijo Terry, quien podría saber dónde está. Después de que se abrió el caso de la desaparición de Edward Dean Williams, los investigadores llamaron a Terry para interrogarlo y averiguar el posible paradero de su madre. Terry dijo que había visto a su madre por última vez hace aproximadamente una semana. Ella mencionó que se iría fuera de la ciudad por 1 o 2 días, pero no dijo exactamente a dónde. Terry no se preocupó, ya que ella a menudo no estaba en casa durante semanas. Cuando los investigadores hablaron con Robert, él compartió información preocupante. Robert contó que su hermana había perdido a su esposo hace 1 año y que aún no había superado esa pérdida. Tal vez no podía lidiar con la pérdida y estaba planeando algo malo. Los investigadores decidieron seguir esta teoría y contactaron a las hijas de Edward Dean para saber más sobre su estado. La hija menor, Ann, fue llamada a interrogar. Ella dijo que a veces su madre llamaba llorando, y también los amigos confirmaron que Edward Dean podía llamar y llorar en medio de la noche. También la hija mayor, Tabitha, fue llamada a interrogar. Tabitha rechazó de inmediato la suposición de que su madre podría estar planeando algo malo. Ella vivía cerca y veía a su madre a menudo. Tabitha dijo que su madre estaba muy emocionada por su graduación y que no podía desaparecer así como así. Si Edward Dean planeaba irse por un corto tiempo, se lo habría dicho a su hija. Desde el principio, los investigadores sospecharon de Robert, el hermano de Edward Dean. Preguntaron a Tabitha si su tío podría tener algo que ver con la desaparición de su madre, pero ella rechazó firmemente esa posibilidad. Robert estaba en contacto diario con su hermana, y cuando ella dejó de responder a sus mensajes y llamadas, dudó en presentar un informe de persona desaparecida. Los investigadores se preguntaron por qué no fue inmediatamente a la policía cuando ella dejó de estar disponible. Mientras la policía investigaba, la familia de Edward Dean pidió ayuda a los residentes locales. Ann y Tabitha aparecieron en los noticieros locales con la esperanza de obtener apoyo en la búsqueda.
Tabitha creía hasta el final que encontrarían a su madre y que podría asistir a su fiesta de graduación. El 11 de diciembre de 2011, 2 semanas después de la desaparición de Edward Dean Williams, la policía recibió un aviso sobre pruebas desconocidas encontradas en un vertedero ilegal en las afueras de la ciudad. Resultó ser el cuerpo desaparecido de Edward Dean Williams. El vertedero estaba a aproximadamente 1 kilómetro de su casa y su ropa estaba sucia. Los investigadores informaron a la familia sobre el hallazgo. Las hijas recibieron la noticia con dificultad y al principio no querían creer lo que había sucedido. Cuando el caso de la persona desaparecida se convirtió en una investigación criminal, un investigador de la Unidad de Delitos Graves se unió a la investigación. Lo primero que hicieron fue interrogar nuevamente al hermano de Edward Dean, Robert. Le tomaron una muestra de ADN, pero las investigaciones confirmaron su inocencia. Durante el interrogatorio, Robert explicó cómo una gran cantidad de dinero en efectivo llegó al bolso de Edward Dean. Vio a su hermana por última vez el 27 de noviembre cuando le ayudó en un mercado de pulgas. Los $3,000 encontrados en el bolso eran ingresos por la venta de artículos. Los investigadores revisaron todas las pistas y registros que se habían creado antes del hallazgo de las pruebas. Resultó que las llaves del coche de Edward Dean habían desaparecido y nadie sabía dónde podrían estar. En uno de los interrogatorios, el investigador le preguntó a Tabitha cómo eran las llaves de su madre. Tabitha recordó que la llave estaba en un llavero con forma de estrella con la figura de Betty Boop. También proporcionó un video familiar en el que se podían ver estas llaves. La policía estaba segura de que podrían encontrar al culpable si descubrían las llaves del coche. Mientras tanto, el investigador examinó el registro del interrogatorio del hijo de Edward Dean, Terry, para entender cómo pasaron sus últimos días. Terry contó que su madre hizo un pequeño viaje unas 2 o 3 semanas antes de su cumpleaños. El sábado, 27 de noviembre, una semana antes de que se encontrara el coche, escuchó accidentalmente su conversación telefónica. Edward Dean dijo: «Te extraño. ¿Puedo ir allí? Y nos vemos». Terry sospechaba que ella hablaba con un hombre con el que posiblemente tenía una relación romántica. Añadió que nunca había visto a ese hombre, pero había escuchado varias veces a su madre hablando con él. De sus declaraciones, se deducía que Edward Dean posiblemente tenía una nueva relación romántica que mantenía en secreto. Tras estas declaraciones, los investigadores comenzaron a examinar su vida privada para descubrir con quién se reunía y qué relaciones tenía. Durante la investigación, el investigador se enteró de una pasión inusual de Edward Dean, que podría llevar a nuevos sospechosos. Le encantaba conducir camiones. A menudo llevaba a su perro y simplemente disfrutaba del viaje. Los investigadores descubrieron que había conocido a un camionero llamado Wayne Black hace algunos años. Aunque estaba casada con Michael en ese momento, Edward Dean y Wayne se hicieron amigos cercanos. Sus hijos desaprobaban esta amistad, ya que les parecía extraño que su madre hiciera nuevos amigos mientras su esposo Michael estaba en el trabajo. A pesar de esto, las hijas de Edward Dean se dirigieron a Wayne Black en busca de ayuda cuando su madre desapareció. Sin embargo, Black dijo que no tenía contacto con Edward Dean y que no ayudaría en la búsqueda, lo que les pareció extraño a las hijas. Lo consideraban el mejor amigo de su madre y sospechaban que había más entre ellos. Los investigadores sospechaban que podría haber una relación romántica entre Wayne Black y Edward Dean, y lo invitaron a un interrogatorio para averiguar cuándo y dónde tuvieron su último contacto. Los investigadores se sorprendieron por la confesión de Wayne durante el interrogatorio. Informó que había visto a Edward Dean la noche antes de su desaparición. Estuvieron juntos en un concierto en la ciudad de Florence, Carolina del Sur. Después del concierto, Edward Dean regresó a casa.
alrededor de la 1 de la madrugada, llamó a Wayne Beck y le dijo que estaba en casa y descansando en la cama con sus perros. Le agradeció por la agradable velada y dijo que no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Luego se despidieron. Wayne les contó a los investigadores que después del concierto se había ido por negocios y no había regresado a Carolina del Norte. Presentó su libro de registro de viajes, coordenadas de GPS y datos de movimiento. Las investigaciones no encontraron indicios de una relación romántica entre Wayne Beck y Edward Dean, solo de amistad. Wayne Beck fue eliminado de la lista de sospechosos. También señaló a la policía a un nuevo posible sospechoso, el segundo esposo de Edward Dean y padre de sus 2 hijas, Anne y Tabitha. El segundo matrimonio de Edward Dean fue difícil. Su esposo era autoritario y creía que todos debían obedecerle. Las peleas y conflictos constantes marcaron su vida familiar, lo que afectó la crianza de los hijos. Estaba especialmente molesto por el hijo de Edward Dean, Terry, a quien consideraba un rufián y quería criar a su manera. No quería que Terry viviera con ellos y hablaba de ello todos los días con Edward Dean. Ella intentaba mediar entre ellos y se disculpaba con su hijo. Después de cada conflicto, Terry le pedía a su madre que dejara a su esposo, pero ella siempre se quedaba. Edward Dean creía que podía cambiar a su esposo para mejor, pero finalmente su matrimonio terminó en divorcio cuando las niñas aún eran pequeñas. Después de mudarse a otra ciudad y casarse de nuevo, Edward Dean todavía se sentía culpable por Terry. El investigador decidió averiguar si el exmarido de Williams podría estar involucrado en el incidente, pero la investigación reveló que el segundo esposo no podía ser culpable. Siempre estaba en el trabajo y se conocía su paradero. Tenía una coartada a prueba de agua. La policía continuó trabajando en el caso durante varias semanas. Pasó un mes, pero no hubo avances. En enero de 2012, la policía recibió una nueva pista. Edward Dean estaba trabajando en su tesis en la universidad local y su tutora informó de una conversación inquietante que tuvieron poco antes de su desaparición. Resultó que Edward Dean estaba preocupado porque su hijo se mudaría a su casa. Los investigadores querían averiguar por qué estaba tan preocupada por el regreso de su hijo. La policía interrogó a personas cercanas a Terry, incluida su exesposa, Tara Kennedy. Tara contó que su vida familiar con Terry era muy problemática. Notaba sus celos y agresión cuando ella hablaba con otros hombres. Tara creía que los problemas en las relaciones con su madre y su padrastro influían en Terry y lo volvían violento. La policía regresó a registrar la casa de Edward Dean Williams. Cuando llegaron, los investigadores vieron a Terry quemando cosas en el patio trasero. También había destruido documentos importantes y objetos relacionados con Michael Williams. Esto despertó sospechas en la policía. A Terry no le gustaba Michael y trataba de deshacerse de sus cosas. Durante el registro en la casa, los investigadores encontraron las llaves del coche de Williams. Solo podían estar allí si él mismo las hubiera llevado. Terry fue arrestado, pero se negó a cooperar con los investigadores y guardó silencio. La policía sospechaba que el 28 de noviembre hubo un conflicto entre Williams y Terry que llevó a la tragedia. Luego Terry decidió deshacerse de las pruebas. Se subió al coche y lo condujo 5 kilómetros desde la casa para despistar a los investigadores. Las hermanas de Terry, Anne y Tabitha, estaban conmocionadas por su acto. En el juicio, Terry negó su culpabilidad y afirmó que uno de los pretendientes de su madre era culpable. El 23 de noviembre de 2015, el día en que Edward Dean habría cumplido 54 años, el jurado declaró a Terry culpable y lo condenó a cadena perpetua. Los familiares de Edward Dean Williams todavía no pueden creer que su hijo Terry, que parecía tan amable, pudiera hacer algo así.